Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas y todos? Espero que se encuentren muy bien. Y entonces, como ya leyeron en el título de este video, el día de hoy vamos a resolver su guía para ingresar al nivel licenciatura en la UNAM. En lo que respecta al área número 3, ustedes saben de qué es la de las ciencias sociales. Todos los que van a estudiar una carrera como economía, sociología, administración, al final se trata de esta área. Y en lo que a mí respecta, les voy a ayudar con las 10 preguntas de la materia de literatura. Y son solo 10, pero cada una de ellas evalúa una temática muy específica de esta materia. Y ahorita ustedes se van a dar cuenta. Y entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar con la primera de ellas. Dice aquí nuestro documento: al escribir un texto es importante tener claro quién será el receptor del mismo. Esta propiedad se conoce como, y entonces ustedes saben de que los textos, independientemente de si se trata de un ensayo, de un texto periodístico, de un cuento, tienen propiedades textuales, que al final es lo que nos permite a nosotros como lectores comprenderlos cabalmente. Y entonces cada una de las opciones que tienen más abajo se trata de cada una de estas propiedades, pero aquí nos están preguntando de solo una de ellas. Se trata de que nosotros adaptamos nuestro discurso dependiendo de nuestros receptores, es decir, dependiendo de las personas que nos van a escuchar. Y entonces, en este caso, yo sé que me estoy dirigiendo a estudiantes, precisamente a los que ya terminaron su bachillerato y están interesados en ingresar al nivel licenciatura. Y entonces, yo, consciente de este contexto, adapto precisamente mi lenguaje para ser comprensible, pero también para que todo lo que estoy explicando de este lado se comprenda. Y entonces, como ya se pudieron dar cuenta, yo estoy adaptando, yo estoy adecuando mi discurso dependiendo a el público al que me estoy dirigiendo. Y entonces es el inciso A el que responde de manera correcta en nuestra pregunta. Vamos a continuar con lo que está más abajo. Dice, algunas características del texto periodístico son, y nosotros en la materia de literatura continuamos con el texto periodístico. Ustedes saben de que existen distintos géneros periodísticos, los informativos y del otro lado los opinativos. Y entonces cada uno de ellos tiene sus propias características. Vamos a leer inciso por inciso y nos vamos a quedar con el que responde de manera correcta a nuestra pregunta. Dice el inciso A: informar con veracidad, usar figuras retóricas y generar una opinión pública. Y entonces lo que está al inicio efectivamente se trata de una característica de los textos periodísticos, pero cuando nos dicen usar figuras retóricas, pues esto evidentemente nos hace eliminar al inciso A como opción de respuesta correcta, porque ustedes saben de que las figuras retóricas como la metáfora, la paradoja, la paradoja, los símil, el hiperbatón, pues eso enturbiaría más bien el significado de los textos periodísticos y no nos permitiría comprenderlos. Por lo tanto, eliminamos al inciso A como opción de respuesta correcta. En el caso del B, difundir noticias, ayudar a las tareas políticas y crear conciencia cívica. Entonces, no se trata de ayudar a las tareas políticas, más bien se trata de informar verídicamente y a lo mejor sí crear conciencia, pero no ayudar a las tareas políticas. En el caso del inciso C, dice aquí dar información, emitir opiniones y persuadir al lector. Aquí nosotros tenemos el inciso que responde de manera correcta. Se trata de que en una nota informativa nosotros nos informamos. Además, si se trata de uno de los géneros opinativos, el periodista va a emitir opiniones tratando de convencernos, de persuadirnos. Y con esto nosotros ya tenemos el inciso que responde de manera correcta a la pregunta que nos están haciendo. Vamos a indicar de qué es el inciso C, el que responde de manera correcta. Entonces vamos a determinarlo y yo voy a borrar todo lo que anoté
para continuar con lo que está más adelante. Y entonces dice la pregunta número 13. Traduce el siguiente poema al lenguaje común. La luna es el mar, la noche negra. La nube es una concha, la luna es una perla. Y entonces observen cómo el lenguaje poético sí está cargado de figuras retóricas, como la metáfora, la paradoja, el símil, la comparación. Y entonces aquí se trata de que José Juan Tablada pues está haciendo una comparación, ¿cierto, no? Dice, el mar es la noche negra, la nube es una concha y la luna es una perla. Así es precisamente como él lo observa. Y lo que nosotros tenemos que hacer es traducir al lenguaje común lo que está aquí en lenguaje retórico. Entonces dice el inciso A, el mar es tan negro como la noche. Hay una concha tan grande como la nube. La luna es tan redonda como la perla. Y entonces esta parece opción de respuesta correcta, pero no termina siendo el lenguaje común el que prevalece aquí. La luna y las nubes son tan blancas como la perla y conviven en ámbitos como el cielo y el mar. Y entonces esto sí lo eliminamos porque, como leímos al principio, el autor está comparando la oscuridad de la noche con el mar. Entonces dice aquí el inciso C, la inmensidad de la noche se asemeja a la del mar y la nube que envuelve a la luna a una concha que cubre una perla. Entonces, efectivamente, es el inciso C el que responde de manera correcta a la pregunta que nos están haciendo. Vamos a determinar qué es de esta manera y vamos a señalar de qué es el inciso C el que responde de manera correcta a nuestra pregunta. Una vez hecho lo anterior, yo voy a borrar todo lo que anoté y nosotros vamos a continuar con lo que está más adelante. Dice la pregunta 14, género literario que es presentado en un escenario a través de diálogos. Y entonces ustedes saben de que son tres los géneros literarios. Tenemos la épica, aquella que nos cuenta una historia. Tenemos la lírica, aquella que se expresa por medio de poemas. Y tenemos la dramática, aquella que se escribe para ser representada sobre un escenario y además tiene la particularidad de que se presenta a través de diálogos. Los actores al momento de que leen los diálogos, pues esto hace de que la obra de teatro se reproduzca al momento que nosotros estamos como observadores. Y entonces el inciso B es el que responde de manera correcta a la pregunta 14. Voy a borrar lo que anoté y nosotros vamos a continuar con lo que está más adelante. Dice aquí la pregunta número 15. El término corriente literaria se define como, ustedes saben de que cuando nosotros estudiamos esto en nuestro curso, pues hablamos de una especie de historia de la literatura, es decir, cómo han ido apareciendo las distintas corrientes literarias y qué es lo que ha hecho que se identifiquen como tales. Así hablamos de el neoclásico, de el realismo, del romanticismo, y entonces tenemos que observar en cuál de los incisos nos definen este concepto, lo que se refiere a la corriente literaria. Entonces vamos a leer uno a uno los incisos y nos vamos a quedar con el que responde de manera correcta. Dice el inciso A, un grupo de autores que comparten idioma, nacionalidad y un espacio físico, como por ejemplo la escuela, donde desarrollan una ideología. Entonces estamos hablando de que no necesariamente, ¿verdad? Piensen, por ejemplo, en el realismo. Sabemos de que hubo rusos como León Tolstoy, Dostoyevsky, Chekhov, que escribieron sus obras basándose en esta corriente literaria, pero también los hubo en Francia, como Gustave Flaubert, en España y con Benito Pérez Galdós. Por lo tanto, eliminamos al inciso A como opción de respuesta correcta. Observemos qué nos dice el inciso B, una clasificación de escritores que comparten edad y circunstancias históricas. Por lo tanto, las mismas temáticas al escribir, y aunque los escritores sí vivieron una misma época, no necesariamente tienen la misma edad, aunque sí son contemporáneos,
pues no es una de las características, ¿verdad? Por lo tanto, eliminamos al inciso B como opción de respuesta correcta. Dice el inciso C, un conjunto de características en la temática y forma de escribir de un grupo de autores en relación con las condiciones sociales de una determinada época. Y aquí nosotros tenemos el inciso que responde de manera correcta a la pregunta que nos están haciendo. Entonces se trata precisamente de ello. Y entonces vamos a eliminar al inciso D como opción de respuesta correcta. Voy a borrar todo lo que anotamos y vamos a continuar con la pregunta número 16. Dice aquí, son autores representativos del realismo. Y entonces recuerden de que el realismo como corriente literaria se va a desarrollar en la segunda mitad del siglo XIX. Anotemos aquí, segunda mitad del siglo XIX. Y vamos a determinar cuáles son los autores que pertenecen a esta corriente literaria. El inciso A dice Emilio Salgari, Thomas Mann y Alejandro Dumas. En el caso de Alejandro Dumas, obras como El Conde de Montecristo le pertenecen y esto no pertenece a esta corriente literaria. Por lo tanto, eliminamos al inciso A. En el caso de la B, Ramón del Valle Inclán, Edgar Allan Poe y James Joyce, pues estamos hablando de que los cuentos, las obras extraordinarias de Edgar Allan Poe pertenecen más bien al romanticismo y por lo tanto eliminamos al inciso B como opción de respuesta correcta. En el caso de José Juan Tablada, Emilio Rabasa y Juan Valera, pues estamos hablando de que Emilio Rabasa pertenece ya a los contemporáneos y no tanto a el realismo, por lo tanto eliminamos al inciso C. Y entonces en el caso del inciso D, observen cómo aquí está Henry Ibsen, que al final se trató de un dramaturgo noruego que sus obras pertenecen precisamente al realismo. Entonces ahí nosotros tenemos a un drama turgo noruego, ¿no? Noruego, por ser su nacionalidad este país, ¿cierto? ¿No? Noruega fue el país en donde es originario Henry Ibsen. En el caso de Pedro Antonio Alarcón, pues estamos hablando de uno de los que inician con esta corriente literaria allá en España. Entonces, antes de Benito Pérez Galdós, ya Pedro Antonio de Alarcón había escrito acerca del realismo. Y en el caso de León Tolstoy, pues nosotros sabemos de que es de estos rusos súper famosos que junto a Chekhov, a Dostoyevsky, pertenecen al realismo ruso. Y entonces, por todo lo que nosotros acabamos de decir, se trata de que el inciso D es el que responde de manera correcta a nuestra pregunta. Vamos a determinar que es así y vamos a continuar con las preguntas que están más adelante. Voy a bajar aquí en el documento y dice la pregunta número 17. En el texto narrativo se presentan en espacio, personajes, lugar y tiempo o contexto. Después se muestra cuando alguno de los personajes advierte una pérdida o conflicto. Por otra parte, refleja los sucesos que derivan del problema hasta que espacio, el punto de máxima tensión, lleva a los personajes a resolver de manera sorpresiva el conflicto planteado en, y entonces observen cómo nos están hablando de la estructura del texto narrativo, y entonces en un principio se nos presentan a los personajes, al lugar, el tiempo o el contexto, y posteriormente está este conflicto, ¿cierto o no? En donde se complican las cosas que al final llevan al desarrollo. Entonces, en el desarrollo, pues se muestra cuando alguno de los personajes advierte una pérdida y refleja estos sucesos que derivan precisamente en nuestro desarrollo hasta llegar a un punto máximo. Entonces, nosotros en clase, pues incluso hicimos un esquema de lo que ahorita nos están diciendo. Vamos a representarlo aquí de manera esquemática, precisamente para que todas y todos lo observen. Y entonces nosotros iniciamos con el planteamiento en donde se nos presenta a los personajes. Posteriormente llega este nudo, ¿cierto? ¿No?
en donde algún personaje presenta algún problema y esto da paso al desarrollo. Y entonces el desarrollo va a crecer de tal manera hasta llegar a el clímax y a partir del clímax inicia el desenlace. Entonces observen cómo aquí ya tenemos todos estos puntos, ¿cierto? ¿No? El planteamiento, tenemos nosotros el nudo, tenemos también el clímax y tenemos al final nosotros el desenlace. Y como ya se dieron cuenta, es el inciso A el que tiene todo lo que nosotros acabamos de decir. Y entonces ahora sí vamos a leer esto sin trabas para observar el esquema del texto narrativo. Dice aquí, en el texto narrativo se presentan en el planteamiento personajes, el lugar y tiempo o contexto. Después se muestra el nudo, cuando alguno de los personajes advierte una pérdida o conflicto. Por otra parte, el desarrollo refleja los sucesos que derivan del problema hasta que el clímax, el punto de máxima tensión, lleva a los personajes a resolver de manera sorpresiva el conflicto planteado en el desenlace. Y entonces, por todo lo que acabamos de decir, es el inciso A el que responde de manera correcta a nuestra pregunta. Vamos a bajar aquí en la siguiente pregunta y dice el fragmento. El siguiente fragmento solo utiliza un espacio narrativo y pocos personajes. Esto es característico. Entonces observen cómo se trata de un texto breve en donde además hay pocos personajes y eso ya nos va dando una idea de qué es lo que nos están preguntando. Se trata de un solo espacio narrativo en donde hay pocos personajes, una narración breve que transmite un solo sentimiento y entonces puede ser un mito, un cuento, una leyenda o una fábula. Y entonces vamos a leer aquí el fragmento para determinar cuál es el inciso que responde de manera correcta. La autonomía. Una sombra decidió independizarse y se volvió contra su creador. Cuando estaban peleando y la sombra parecía ganar su primer encuentro, un sol bilioso entró por la ventana y ambos, fantasma y sombra, se esfumaron por la grieta de un rincón. Jaime Lopera. Entonces observen cómo se trata de un espacio narrativo, pero además tiene la característica de ser breve, ¿cierto o no? Eso es lo que nosotros acabamos de leer. Y entonces nos están contando una historia breve que además tiene pocos personajes y nosotros podemos incluir de que transmite una sola emoción, ¿cierto? ¿No? Una sola emoción y con eso ya podemos responder de manera correcta. Estamos seguros de que todo lo que yo acabo de anotar se trata de las características del cuento como género literario. Entonces vamos a determinar de qué es el inciso B, el que responde de manera correcta. Voy a borrar todo lo que anoté y nosotros vamos a continuar con la pregunta que está más adelante. Dice la número 19. Selecciona la opción que muestre una referencia hemerográfica. Ustedes saben de que las fichas hemerográficas son aquellas que extraemos tanto de periódicos, pero también de revistas. Y entonces vamos a determinar en dónde hay una ficha hemerográfica, periódicos y revistas, ¿cierto o no? Y entonces dice aquí la primera, el inciso A, Schutz, la construcción significativa del mundo de la vida. Cuando esto está en cursiva, nos indica de que se trata de una obra mayor, es decir, un libro. Inician con el apellido del autor y siguen con la fecha de publicación y al final está la editorial de este libro. Por lo tanto, al inciso A no lo podemos utilizar como opción de respuesta correcta. En el caso del inciso B, dice de este lado, Bendis 2006 y de Garda de Vigen, la Sibila del Rin medieval. Entonces observen cómo este 14 nos indica el volumen o el número de la revista, que en este caso se llama medieval.
Y entonces el título de el artículo que consultaron se encuentra en las páginas 48 a las 56 y por todo lo que acabamos de decir es el inciso B el que responde de manera correcta a nuestra pregunta. Vamos a determinar qué es de esta manera y vamos a eliminar a los siguientes incisos. En el caso del B, nosotros sabemos de que este es el apellido del autor, la fecha de publicación y lo que está más adelante es el libro, Feminismo para principiantes y esta es la editorial. Por lo tanto, no podemos utilizar al inciso C como opción de respuesta correcta. En el caso de lo que está más abajo, iniciamos también con el apellido, la fecha de publicación, el nombre del libro y finalmente la casa que publicó este libro. Y por ello no podemos utilizar al inciso D como opción de respuesta correcta. Y nosotros ya dijimos de que la ficha hemerográfica se encuentra efectivamente en el inciso B. Voy a borrar todo lo que anoté y nosotros vamos a continuar con lo que está más adelante aquí en nuestro documento. Dice la pregunta número 20, ¿qué tipo de ficha es el siguiente ejemplo? Y entonces nosotros sabemos de que las fichas bibliográficas nos ayudan a organizar los datos de los libros que consultamos cuando estamos haciendo una investigación. En el caso de las fichas hemerográficas nos ayudan con lo mismo, pero en este caso con los periódicos y los artículos en las revistas. Sin embargo, ustedes saben de que también existen fichas de trabajo. Nos vemos aquí fichas de trabajo que nos ayudan a hacer un resumen, un comentario, una paráfrasis, una síntesis de aquello que estamos consultando. Entonces vamos a leer el fragmento para determinar de qué tipo de ficha de trabajo se trata ello. Dice aquí la ironía en Augusto en Monterroso. Observen cómo este título ya nos indica de qué se va a tratar la ficha, ¿cierto o no? Porque al final la obra consultada, pues es este cuento de Augusto en Monterroso, Dejar de ser mono. Esa es la obra de Augusto Monterroso. Y entonces dice el fragmento, como en la gran mayoría de sus cuentos, el escritor hondureño Augusto Monterroso nos muestra en Dejar de ser mono el concepto que tiene la supuesta superioridad europea y norteamericana. De manera incisiva, el autor genera no ya una crítica, sino una burla sobre la visión centroeuropeísta que debiera haberse rebasado a partir de los estudios antropológicos de Bartolomé de las Casas, Monterroso, 1972. Y entonces aquí nos queda claro de que se está haciendo un comentario acerca de este cuento de Augusto Monterroso, en donde el tema es precisamente esto, ¿cierto o no? El hecho de que los europeos se tenían esta visión civilizadora al venir a estos lugares en el mundo, tanto en el continente africano como en Asia, pero también al sur de América. Y entonces él está haciendo se trata de una crítica, ¿cierto o no? Nos dice aquí quien escribió ello, se trata no solo de una crítica, sino incluso de una burla por parte de Augusto Monterroso hacia los europeos que se sienten el centro de todo. Y por lo que acabamos de decir, se trata de una ficha de comentario. Vamos a señalar de que es el inciso B el que responde de manera correcta. Y si se dan cuenta, nosotros ya terminamos de responder las 10 preguntas de la materia de literatura que se publicaron en su guía para ingresar al nivel licenciatura en la UNAM. Y pues nada, chicas y chicos, vamos a dejar el video del día de hoy hasta aquí y nosotros nos vemos en una próxima entrega. No olviden de que si les gusta este tipo de contenido, dejar su like y suscribirse. Que estén muy bien todas y todos.